De nuevo. ¿Comieron bien? ¿Almorzaron bien? Están recibiendo mucha gracia, ¿verdad? Gloria a Dios. La verdad que escuchar al pastor, yo también desde atrás le estaba escuchando, es una bendición, ¿verdad? Qué bueno que haya pastores que predican así el Evangelio tan claro, ¿no? Y tan fresco que nos bendice tanto. La verdad que podemos dar la gloria a Dios y estoy muy agradecido por todo ello también. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este tiempo. Tú que nos has permitido estar aquí reunidos en el día de hoy, a través de esta última hora que vamos a tener junto con los hermanos. Dios Padre, guíanos a través de tu palabra, para que este mensaje sea de gran bendición para nuestras vidas y nuestros campos. Tú que nos has dado este llamado para predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, bendícenos. Entonces, con la llenura del Espíritu Santo podemos llegar hasta cada uno de los campos que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a leer la lectura bíblica en Juan 15, 16. En el libro de San Juan 15, versículo 16. Lo leemos juntos a una voz. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en cada una de sus vidas. El título de este último mensaje es el movimiento de discípulos. Satanás no teme a otra persona. Satanás teme a Cristo. Desde el principio, él sabía, la simiente de la mujer vendrá y te aplastará la cabeza. Desde un principio, él sabía que el Mesías, Cristo, iba a venir y a través de él iba a ser derrotado. Por eso, Satanás en el campo no teme a otra persona, sino a aquel que está dentro de la respuesta. Aquel que está dentro del pacto de Cristo, ¿verdad? Aquel que posee el secreto de Cristo. Esta es la persona que Satanás más teme, porque él sabe que no podrá prevalecer contra esta persona. Las puertas del Hades no prevalecerán. Por eso, la persona que se aferra a esta promesa tiene victoria. La persona que está aferrada al pacto, a Cristo, tiene la respuesta. Y el Señor obra. Veíamos que si no nos aferramos al pacto, si no nos aferramos a Cristo, no hay solución dada al hombre. Por eso es que Dios envió a Cristo, al Mesías, como el Salvador, como la respuesta. ¿Qué significa eso? Que si no es a través de Cristo, mi problema fundamental no podía ser solucionado. Por eso, Cristo. Por eso es que no tiene nada que ver conmigo o con mi nivel o cuántos estudios yo tenga, sino solo Cristo. Al aferrarme a Cristo, yo puedo recibir la salvación. ¿Por qué? Ese Cristo es el verdadero profeta, sacerdote y rey. Yo ahí, cuando descubrí eso, encontré la respuesta. ¿Por qué Dios envió a Cristo? No tenía más remedio, porque no había camino para salvación para nosotros. Por eso es que Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra, para abrir ese camino, entonces podamos encontrarnos con Dios. Por eso Dios envió a Cristo. Yo eso antes no lo conocía, aunque era creyente. Pero al conocer a Cristo realmente, ¿qué encontré? Encontré la salvación, encontré la paz interior. Por eso aquel que tiene a Cristo puede tener la victoria. Por eso en cada época, cuando perdieron el Evangelio, cuando perdieron a Cristo, ¿qué es lo que ocurrió? Destrucción, desastres empezaban a aparecer. Dios les ha llamado a ustedes y les ha dado el secreto de Cristo para que a través de vosotros la oscuridad en vuestras regiones, en vuestros países, sea quebrantada. Y cuando confiesen que Jesús es el Cristo realmente, que Satanás se arrodille delante de vuestros pies. No es que yo pueda o no pueda,
sino que Cristo que está en mí está haciendo y continúa haciendo su obra. Por eso, ¿qué es lo importante para nosotros? La concentración. Que nos podamos concentrar en la palabra, que nos podamos concentrar en este altar que edificamos, altar personal, donde yo me puedo concentrar en la palabra que Dios me da. ¿Quién eres, Señor? Donde yo me puedo concentrar y meditar en realmente quién es Cristo para mi vida, de dónde he salido, qué es lo que ha ocurrido cuando yo he conocido a Cristo, qué ha cambiado en mí después de creer en Cristo. Es disfrutar de esto. Y después, ¿qué quieres que yo haga? Es el tiempo de concentración donde yo entro y empiezo a tomar esta dirección. Entonces, a través de este altar, que pueda experimentar que la palabra es mi respuesta, que la palabra se cumple y se vuelve mi respuesta, que la palabra es guía de mi vida, que la palabra es mi sanidad y a través de la palabra que puedo recibir esa fuerza espiritual. Entonces vemos a través de la lectura de este último mensaje que yo os elegí. En Juan 15, 16, hemos leído: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es una gran bendición, porque no fuimos nosotros los que decidimos, voy a creer en Jesús, voy a empezar a la iglesia. Quizás parece que vosotros lo elegisteis, pero no es así. Yo, cuando me encuentro en el campo con la gente, vosotros os habrá pasado también que compartimos el Evangelio y a lo mejor hay 2 o 3 personas escuchando, pero no todos ellos aceptan a Jesucristo. A lo mejor el mismo mensaje, porque están escuchando mis mismas palabras, una persona dice que quiere aceptar a Jesucristo, una persona no acepta a Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Es la gracia de Dios, ¿verdad? Dios le ha dado gracia a esa persona para acercarse al Señor. Por eso es que nosotros, aunque decimos quiero aceptar a Jesucristo, no le elegimos realmente a Él, sino que Él ya predestinó ese encuentro y esa bendición. Es algo que Dios os ha regalado a vosotros, junto con la salvación. Por eso que Él os eligió. Y os eligió porque Él tiene un plan. Dice, os he puesto. En otras versiones, o en otras partes de la Biblia, dice que Él os levantó. O Él os establecí. Yo os elegí y os levanté. Os establecí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Os ha bendecido para que vayáis. Y para que al ir tengáis fruto. Si continuamos leyendo, dice que vuestro fruto y que vuestro fruto permanezca. Para que vayáis y tengáis frutos. Y que estos frutos permanezcan. ¿De qué está hablando? Discípulos. Esos frutos que permanecen son los discípulos. Los discípulos son gente totalmente diferente. El pastor lo está hablando también, ¿verdad? Son gente que no se mueve. No se mueve ni por la circunstancia ni por la situación. Ni se mueve por los errores de otras personas. Son personas fieles, con fe verdadera. Son gente que puede dar de lo suyo por el Evangelio. Son gente que han puesto su vida en el Evangelio. Dios os ha llamado, os escogió, os eligió para que vayáis y tengáis frutos. Pero que esos frutos, que sean frutos que permanezcan. Son discípulos absolutos. Dios os ha bendecido. Os ha bendecido grandemente para que a través de vuestras vidas levantéis esos remanentes o esos discípulos que van a continuar. Son discípulos que no se mueven, discípulos que permanecen. Os bendigo para que realmente puedan creer en esto. El punto de vista de Dios no está en otro lugar, sino en los discípulos. Primeramente en ustedes. Y cuando vamos al campo, de entre toda la gente, sus ojos están puestos en los discípulos. Les bendigo para que realmente puedan ver esto. Tienen que ser esos obreros que levantan más obreros. Este tipo de persona.
Ustedes ya están aquí recibiendo entrenamiento, algunos por varios años, aunque sea por primera vez. Vosotros ya tenéis que levantaros de forma diferente. Tenéis que llegar a ser esos discípulos que levanta discípulos. Ya hemos llegado al punto de que soy discípulo, ¿verdad? Si no, a través de este entrenamiento, estos 40 días, encontrar esa respuesta, esa seguridad de que Dios os ha llamado como discípulos. Ahora, cuando regreséis, tenéis que entrar en un horario ya donde yo empiece a levantar discípulos. Dios nos ha llamado simplemente como obreros. Recordarlo. Dios os ha llamado como obrero para levantar obreros. Es diferente, ¿verdad? Os bendigo para que esa respuesta venga a sus vidas. En el campo, para hacer el movimiento de evangelismo, hay que ver que 3 cosas están preparadas. Yo personalmente, para hacer el movimiento de discípulos, siempre que entro a un campo para hacer evangelismo, veo que estas 3 cosas estén preparadas. Y es muy importante para hacer el movimiento de discípulo o de evangelismo. ¿Cuál es la primera cosa? Es necesario que haya un sistema absoluto. Por supuesto, lo más importante es que vosotros os levantéis con el contenido del Evangelio, porque así como tengáis la vida, Dios os ha dado la vida de Jesús para que a través de vosotros el movimiento de vida se pueda levantar. Si no hay vida, no habrá movimiento de vida. Eso es ley también. Entonces, vosotros sois ese sistema absoluto, pero cuando entráis al campo a evangelizar, es importante que encontréis que haya un sistema absoluto. Este sistema está conectado con las personas. Cuando entráis a una región, en vuestra región o en vuestro ministerio, mirad bien quiénes son esas personas que son capaces de incluso abrir su casa o abrir un lugar para que podáis establecer este sistema de hacer movimiento de evangelismo. Esto es muy importante. La segunda cosa que hay que preparar, después voy a poner ejemplos, igual lo vais a entender mejor, es que haya esos discípulos absolutos preparados. Yo cuando entro para hacer evangelismo en una región, siempre chequeo que estén preparadas estas 3 cosas. Porque yo tengo muchos campos a los que tengo que ir. Siempre busco una persona obrera que pueda continuar. Esta es la persona que decimos discípulo. Una persona que sea capaz de hacer el camino de salvación. Una persona que sea capaz de responsabilizarse de esa región y guiar a las personas para recibir salvación y ayudarlas espiritualmente. Aunque no lo pueda hacer muy bien, hasta cierto punto, sobre todo que pueda hacer el camino de salvación. Y desde atrás, vosotros pues continuar ayudándolas. Una persona obrera, una persona que esté preparada de esta forma, ¿no? O como decía el pastor, una persona que no sea ladrona, una persona a la que nada es un problema por el Evangelio. Ese es un discípulo. Entonces, si están preparadas estas 3 cosas, veréis el campo absoluto. Una persona me dijo, es que allí hay un campo, pero es que hay mucha oscuridad. Entonces, como que no se puede hacer evangelismo. Es que, en otras palabras, me lo dijo así, ¿no? Con buen corazón, pero es que allí hay tanta oscuridad y como que no hay ni iglesias ni nada, entonces hay tanta oscuridad que es difícil, ¿no? Que se levante el movimiento de evangelismo. Así me decía, ¿no? Son palabras muy peligrosas porque, en otras palabras, está diciendo, es que hay tanta oscuridad que es que Cristo no trabaja. Que Cristo ahí no funciona, no es respuesta, ¿no? La verdad que no hay un campo donde no funcione. El campo absoluto de Dios es el campo donde está el obrero. Donde están ustedes que poseen el Evangelio, ese campo se vuelve el campo absoluto de Dios. Donde está la persona que posee el Evangelio, ahí es el campo donde la obra de Dios se empieza a levantar. Porque el Evangelio en sí trabaja. El Evangelio que está en ustedes es la luz para ese campo. Entonces, ustedes son ese discípulo, en sus campos, son esos campos absolutos, el campo donde están ustedes. Por eso
Es muy importante que veamos estas tres cosas a la hora de hacer movimiento de discípulo. Entonces yo siempre establezco estas tres cosas. Miro que esto esté preparado, entonces fácilmente puedo hacer campamento. Y es un campamento donde Dios empieza a obrar grandemente. En las oficinas centrales de Darapán hay un equipo que es el equipo de entrenamiento concentrado, que ahora ha cambiado a campamento concentrado. Entonces, ahí está el pastor Sadohara, de responsable. Entonces, al año, por todas las regiones de Corea del Sur, el pastor Ryu va haciendo conferencias. Entonces, antes de las conferencias, se hace un precampamento y un campamento. Entonces, el encargado de hacer este campamento es el pastor Sadohara, que es japonés. Y entonces, a través de las iglesias de Darapán que están en esa región, entra un equipo para hacer campamento. Entonces, junto a ese equipo de campamento, enfocado en las iglesias más bien coreanas, también preparamos un equipo para hacer campamento con la multicultura. Entonces, normalmente, o soy yo o es otra persona la que acompaña al pastor Sadohara y hacemos campamento. Son campos que yo no conozco realmente. A veces entro a regiones que es la primera vez que entro. Y entro a regiones donde, pues, realmente no conozco mucho. Y sobre todo, que entramos por 4 o 5 semanas, pero son regiones en las que yo no voy a continuar. Cuando acaban las 5 semanas, pues yo de ahí me voy. Algunas están bastante lejos de mi casa, entonces no puedo ni continuar. Entonces, ¿qué es lo importante para mí? Estas tres cosas. Siempre esto lo tomo como base. Que esté preparado para hacer campamento. Ustedes, que son los discípulos, llamados para hacer discípulos, obreros para levantar otros obreros, cuando empiecen a hacer el evangelismo en el campo, por supuesto comunicando bien con su pastor de iglesia, informen bien y miren que estas tres cosas estén preparadas. ¿Por qué? Si no hay estos tres sistemas o estas tres cosas preparadas, el sistema se derrumba rápidamente. Es muy fácil entrar a una región, llamar a alguien así un poco preparado y parece que podemos hacer algo. Pero la mira de Dios, que está en los discípulos, es importante que pueda haber una continuidad. Por eso, ¿qué es lo importante? Que estas tres cosas estén bien preparadas. Yo aquí en Corea del Sur, como he dicho antes, estoy encargado del Ministerio Internacional y hay una universidad aquí en Corea, aquí en Daegu, que es la Universidad de Yeonnam, donde yo entro, es uno de los ministerios que tengo. Y allí tenemos una iglesia regional para la multicultura. Entonces, allí, cuando yo empecé a entrar, empezaba a orar, ¿no? Por estos tres sistemas también. Entonces, allí tenemos unos obreros que se volvieron, que quieren hacer el evangelismo. No son ni siquiera de mi iglesia, pero como yo simplemente quiero evangelizar a los extranjeros allí, juntos, formando un equipo, hemos preparado estas tres cosas. Entonces, ellos son personas de Ucrania y Uzbekistán, es un matrimonio, y ellos tienen un corazón muy grande para la multicultura. De hecho, están aquí recibiendo gracia, entrenando, y ellos tienen ese corazón para hacer el evangelismo. Entonces, conversando con ellos, preparamos ese equipo y ellos abrieron su casa para hacer el evangelismo. Entonces, en su casa incluso han recogido a 2 estudiantes de la universidad y están haciendo una casa de misión, donde ellos cada vez están enraizando más en el evangelio. Pero todos los miércoles dijeron que podíamos abrir la casa para invitar a la gente y hacer una iglesia regional. Era el sistema, el local, el lugar que ya había preparado Dios. Yo he entrado a esa universidad para hacer evangelismo por mucho tiempo, pero en el horario de Dios he encontrado ese sistema absoluto que el Señor había preparado. Es algo que yo he encontrado en el campo, pero que estaba totalmente preparado. Yo no lo he hecho, ni he forzado nada, sino que el Señor lo había preparado para que se cumpla la voluntad de Dios en ese campo.
Entonces, yo que tengo ese corazón para evangelizar a la multicultura, el Señor preparó ese sistema absoluto, preparando también los discípulos absolutos. Ellos, uno estudia ahí, el otro es profesor en esa universidad. Entonces, es perfecto porque encima conocen muy bien el Evangelio y pueden hacer el camino de salvación. Entonces, yo entro una vez a la semana para hacer culto en la iglesia regional y los jueves, desde este año nuevo, estoy empezando a hacer campamento de evangelismo con ellos. Y ellos son los que están continuando. Entonces, ellos se encuentran con los extranjeros. Si tenemos un encuentro con ellos y le hemos predicado el Evangelio, ellos tienen una continuidad. Van a buscarlos. Entonces, ellos lo preparan todo de esta forma. Entonces, como vemos que esas tres cosas están preparadas, empezando junto a orar, empezamos a hacer campamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como este es el sistema absoluto que Dios ha preparado para hacer el movimiento de evangelismo, Dios empieza a levantar acontecimientos. Nosotros que tenemos el Evangelio y que tenemos la conclusión de que Dios nos ha llamado para hacer discípulos, no me interesa encontrarme con mucha gente, sino que de entre todos ellos pueda encontrar a esos discípulos que van a continuar haciendo el movimiento de evangelismo. ¿Cómo yo puedo encontrar eso? Poniendo esto de fondo, ¿qué es lo que hace Dios? Levanta acontecimientos a través de encuentros. Entonces, en el campo me encontré con un estudiante que resultaba ser el presidente de estudiantes de toda la universidad, de extranjeros. Él también era un chico de Ghana, extranjero también. Entonces, orando con este chico, empezamos a compartir el Evangelio, él participaba, aunque iba a otra iglesia, preparamos ese local, su casa fue abierta y venían los extranjeros a recibir la palabra. Nosotros orando para poder salvar el campo, para poder predicar el Evangelio, un día, resulta el mes pasado, que un extranjero que estudiaba ahí falleció. Era domingo, iba de camino a la iglesia y le dio como un ataque en el corazón, de repente falleció. Entonces, imagínate, es una persona que estaba becada por su gobierno y había venido aquí para estudiar. Vivía su vida tan normal, pero de repente pues el Señor le llamó. Nosotros que estamos mirando al campo y orando, ¿qué es lo que vimos como ese acontecimiento? Una gran oportunidad. No ocurre porque sí, sino que porque los evangelistas están ahí, Dios levanta acontecimientos. Si ustedes tienen esta fe, cuando van al campo, hasta el mayor problema será una gran oportunidad. Nosotros, orando por esta situación, pudimos conectar con una farmacéutica que te puede hacer un análisis del cuerpo, de la salud. Entonces, a través de un test muy fácil con electrones o no sé qué, es un aparato, entonces te mira el colesterol, las vitaminas que te faltan, un análisis muy básico que te puede hacer ella misma en la farmacia. Entonces, conectando con esta mujer, que además es una de nuestros miembros, que nos lo hacía gratis, todo se preparó tan fácilmente. Y pues ya sabes, como los extranjeros viviendo aquí en Corea, sobre todo, según llegas, ni te gusta el kimchi, ni puedes comer bien, ni sabes qué comer. Además, gente que viene pues de países más cálidos, vosotros lo sabéis bien, pues hace mucho frío, ¿no? Se enferman muy rápidamente. Entonces, como encima habíamos conocido a este chico, que era el presidente de estudiantes extranjeros, todo enseguida lo conectamos. Y preparamos un campamento de médico para que los extranjeros pudieran chequear su cuerpo. Entonces, dijimos, bueno, no hagamos un anuncio, invitamos al presidente, que venga él o dos más, que lo prueben primero y si le gusta, pues ya él que haga un anuncio, ¿no? Tú imagínate, porque ya con eso, todos los extranjeros de la universidad iban a ser conectados con nosotros. De forma muy fácil, el Señor lo había preparado todo. Y claro, como de repente uno de ellos, que estaba tan normal, murió, falleció, por lo visto los análisis, pues parecía que faltaban algunas vitaminas y bueno, al final le dio un ataque en el corazón, ¿no? Pues todos los extranjeros pensaban que se iban a morir. O sea, si esa persona de repente se ha muerto, ¿por qué yo no me puedo morir? Y todos con ese pensamiento agobiados. Yo vi que eso era totalmente obra del Señor.
Entonces preparamos este campamento médico y el primer día que invitamos al presidente vinieron 14 con él. Dijimos 2 o 3 para probarlo nada más. Entonces, claro, imagínate, aquí se chequeaban en la salud y al lado pues venían a la consultoría y yo les predicaba el Evangelio, ¿no? De forma muy simple, muy natural. La gente empezaba a recibir el Evangelio, empezaba a recibir la salvación. ¿Qué es lo que quiero decir? Una vez que está preparado todo esto, es muy fácil. Porque de entre todos ellos había gente creyente, gente que va a otra iglesia. Está bien, porque nuestro objetivo no es que vengan a nuestra iglesia. Este matrimonio son creyentes de otra iglesia, ni siquiera vienen a mi iglesia. Pero juntos en el campo hacemos el evangelismo. Juntos en unidad, porque nuestro objetivo es predicar este evangelio, hacemos este ministerio. Entonces, preparando estas tres cosas, empezamos a hacer el evangelismo. Entonces, Dios grandemente nos bendice. ¿Por qué? Porque está totalmente preparado. Todo está preparado. Entonces, ahí el Señor empieza a obrar grandemente. ¿Por qué hacemos esto? De entre muchas personas que reciben el evangelio, los discípulos, para encontrarlos a ellos. Porque ellos van a ser las puertas para hacer el evangelismo en sus naciones. Es el punto de misión que yo he encontrado estando aquí en Corea. Por supuesto que a veces voy al extranjero para hacer campamentos de evangelismo, pero mientras esté aquí haciendo mi ministerio, ¿cuáles son las misiones que yo puedo hacer? Es la multicultura. Yo es lo que he encontrado. 100% estoy seguro de esto, de que el Señor, por este evangelio, de entre todos los extranjeros, ha enviado a discípulos. Simplemente por este evangelio. Ellos vienen para estudiar, pero el plan de Dios no son simplemente sus estudios, sino que los ha enviado hasta aquí para que puedan conocer a Cristo. ¿Por qué? Una persona que tiene el evangelio. Ustedes en vuestros campos igual de importantes son, porque ustedes están ahí, Dios enviará a los discípulos. Porque ustedes son esos discípulos preparados por Dios, Dios enviará a otros discípulos preparados. ¿Qué ocurre si no estamos preparados? Que Dios va escondiendo a los discípulos hasta que nos preparemos, porque los vamos a estropear, ¿no? Si les vamos a hablar otra cosa que no es evangelio, si realmente, aunque tengamos corazón de ayudarles, pero no tenemos el contenido para ayudarles, parece que los vamos a estropear, ¿no? Entonces Dios como que los protege también, ¿no? Los guarda un poco. Así que si todavía no tengo discípulos, todavía parece que el evangelismo no me funciona, piensa que está en un tiempo de prepararse. Entonces entra en la concentración. A través de estas respuestas, Dios le va a usar porque es su voluntad. Como hemos leído en la palabra, Él os escogió, os eligió, y no le elegí yo a Él. Y os ha puesto para que vayáis y llevéis frutos. Y estos frutos permanezcan. Dios os ha escogido para hacer esto. Entonces, de entre todos los extranjeros, yo estoy seguro de esto, que Dios, de entre toda la gente que ha enviado aquí, ha enviado gente por el Evangelio. Entonces, oramos para descubrir estos discípulos. A través de ellos, las puertas se abren para hacer el evangelismo. De entre muchas personas con las que me he encontrado con una mujer de Nepal. Hay muchas personas que aceptan a Jesucristo, que se empiezan a entusiasmar, ¿no? Que les gusta la palabra, pero de entre todas ellas hay alguien siempre que quiere hacer evangelismo, que se vuelve loco por hacer evangelismo. Esas son las personas que estamos buscando. Son realmente discípulos para hacer la evangelización del mundo. Esta mujer, conociendo el evangelio, empezó a cambiar su vida. Empezó a encontrar un gozo, una felicidad y todas las respuestas dentro de la palabra de Dios, del evangelio. Hasta el punto que dijo, esto lo tiene que escuchar mi familia. Y este verano pasado, en junio del año pasado, pudimos estar viajando a Nepal para predicar el evangelio. Allí, entre sus sobrinos, su hija y más sobrinos, hasta 11 personas, junto con sus hermanas, aceptaron a Jesucristo. Son 12 en su familia, 11 aceptaron a Jesucristo. La verdad que pudimos ver la gloria de Dios. Yo ahí pude dar muchas gracias a Dios porque fue la respuesta a la oración por muchos años. Nosotros tenemos esa dirección, como Moisés. Dios le llamó a otro país. Estuvo ahí, vivió en palacio, pero realmente Dios le estaba mirando de forma diferente, porque él era un escogido. Los extranjeros parece que vienen para estudiar
o para trabajar. Pero ahí se encuentran con el Evangelio y cambian totalmente. Y eso se vuelve una puerta para predicar el Evangelio. La otra vez creo que lo compartí con ustedes también. Lo mismo con una estudiante de Ecuador, ¿verdad? Ella, aunque había escuchado del Evangelio, había escuchado de Jesucristo, realmente no entendía quién era Cristo. Experimentando a Cristo en su vida, su problema espiritual fue totalmente sanada. Entonces, ella no tenía más remedio que querer compartir este mensaje a toda su familia. También pudimos estar visitando Ecuador y haciendo campamento allí con la familia. Tanto la hermana como ella ahora mismo continuamente están escuchando también el mensaje y por internet continuamos también nuestro aposento alto. Entonces estamos orando también para que la obra se continúe en Ecuador. Ahora Dios las está guiando, como son jovencitas y se están preparando. Ambas están en Estados Unidos ahora mismo preparándose. Entonces vemos que el Señor continuamente, porque preparamos esto de base, continuamente nos envía a gente porque puede haber una continuidad. Dependiendo con qué tipo, cómo tienen esto preparado, la obra se va a levantar en sus vidas. Entonces, ustedes viendo sus regiones, piensen que qué entrenamiento necesito, qué entrenamiento necesita mi iglesia. Viendo esto, se deben dar cuenta. Pues ahora en mi iglesia necesitamos un entrenamiento donde esta gente pueda ser preparada. O resulta que ya tenemos esta gente preparada. Pues necesitamos un entrenamiento donde a través de esta gente podamos entrar a los campos a hacer evangelismo. Esto es lo que ustedes ya tienen que ir analizando. Entonces, cuando venga el pastor Jon, pues podéis solicitarle a él. Hablando de vuestra iglesia, el horario de vuestra iglesia, el horario de vuestros campos. Pastor, pues el año que viene, cuando vengáis, queremos preparar este tipo de campamento. Queremos tomar esta dirección. Resulta que necesitamos obreros. O tenemos obreros, pero no sabemos cómo bien entrar al campo. Entonces, dependiendo de la situación, podéis preparar los entrenamientos y que ese entrenamiento pues empiece a tomar lugar. Esto es muy importante porque si uno prepara esto, cualquier circunstancia, acontecimiento que se levanta en el campo es bendición. Dios todo lo ha cambiado a bendición, porque es el horario y es el deseo de Dios. Como esta persona, ¿no? Que falleció. Falleció, pero fue una gran respuesta. Falleció una persona que por lo visto era creyente, pues ha ido al cielo, tampoco es un gran problema, ¿no? Pero a través de ella, otros no creyentes que querían chequearse su salud, conocieron al Señor y recibieron salvación. Entonces, ella que estará en el cielo estará incluso aún más contenta, ¿verdad? No ha sido en balde, ha fallecido, pero mira, otras muchas personas han conocido a Cristo. Todo, cualquier problema, por muy grande que sea, hasta se vuelve bendición. El coronavirus, lo mismo. Por el corona están todos asustados. El mes pasado era porque falleció una persona. Este mes es por el corona. No quieren salir de casa. Y muchos extranjeros están yendo a otras iglesias. ¿Qué pasa? Que de entre ellos, algunos de miembros que atienden a mi iglesia, como sus programas de becas se tienen que responsabilizar de ellos, no les permiten salir a las iglesias los domingos. Han dado esa orden, por lo visto, en algunos programas. Porque si no, ellos se tienen que responsabilizar en caso de que ocurra algo. Entonces, les han pedido que se queden en los dormitorios. Pues estas personas que han empezado a hacer conectarse en videoconferencia conmigo, porque no pueden ir a dar culto el domingo. Hasta eso es una bendición. Porque tenemos este sistema preparado, todo empieza a ser conectado, que todas las respuestas, al ser conectadas, el evangelismo empieza a tomar lugar. ¿Cuántas personas? Ya os digo, no es lo importante, pero de entre ellas, ¿cuáles los discípulos? Continuamente orando estoy buscando a este tipo de personas. Entonces, con estas respuestas, verán que es muy divertido en el campo. Continuamente, Dios no va a dejar que os aburráis. Siempre ocurren cosas nuevas. Yo me divierto mucho. Veréis que vuestra vida cambiará y empezaréis a ser esas personas que disfrutan de las 24 horas. Entonces, 24 horas, veréis que vuestra vida está dentro del campamento. Campamento de evangelismo.
Por supuesto, ¿qué es lo importante de esto? El mensaje. Que tengáis preparado bien el contenido del Evangelio. Si uno no puede compartir el Evangelio, es imposible que Dios prepare una alma hambrienta donde pueda recibir el Evangelio. Si no tengo respuesta, ¿cómo le voy a dar la respuesta, verdad? Ustedes que se están preparando bien, que están entrenando para ello, es importante siempre el mensaje. También es importante el mensajero, el que comparte la palabra. Y también es importante con qué estrategia van a entrar a ese campo. Entonces Dios prepara ese acontecimiento, ese encuentro de bendición, que se convierte en puerta para evangelizar ese campo. ¿Qué significa esto? Si Dios ha preparado una puerta, significa que la siguiente puerta ya está preparada. Si en un campo, si el evangelista está poniendo su corazón en salvar esta región o este campo, ahí Dios comprueba siempre dos cosas. Si realmente vosotros tenéis la motivación de salvar el campo o tenéis vuestra propia motivación. Si es la motivación del evangelio o mi propio beneficio. 100% acorde a esto se levanta la obra. Si yo entro con un corazón simplemente para hacer movimiento de evangelismo, donde puedo hacer unidad incluso con otras personas que concuerdan conmigo en el evangelio, haciendo unidad simplemente para salvar el campo, para predicar el evangelio, 100% Dios que comprueba primero mi corazón y segundo si tengo la fuerza para poder continuar. Si poseo esas dos cosas, 100% Dios levanta un acontecimiento y te abre la puerta para que este evangelio sea predicado, porque ese es el deseo de Dios, que a través de ustedes este evangelio sea predicado. Por eso el Señor os escogió, os levantó. ¿Para qué? Para que tengáis frutos, para que vayáis y tengáis frutos. Y que estos frutos no se pierdan, sino que permanezcan. Que esas personas se vuelvan discípulos que levantan otros discípulos. Por eso el Señor os ha dado gracia y os ha levantado a ustedes primero. ¿Qué quiere decir? Que esté una puerta preparada. Que la siguiente puerta también está preparada. Por eso es simplemente seguir las respuestas, según Dios va obrando en el campo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el discípulo absoluto aparece. Es continuar. Entonces decíamos que este discípulo es una persona totalmente diferente. Es una persona que se vuelve loca por este evangelismo. Entonces yo haciendo esto, continuamente voy añadiendo personas a mi lista de las 300 personas. En la misma región, en esa misma universidad. Continuamente Dios me da acontecimientos para hacer campamentos. Ahora también estoy preparando porque en marzo empiezan las clases, aunque igual se retrasan por el coronavirus, pero supuestamente empiezan en marzo. Entonces, como ya empieza un clima más cálido también, estoy preparando un equipo también para empezar a entrar al campo a hacer evangelismo. Es muy fácil porque ya tenemos el lugar. Entonces, encontrándome con ellos, tengo dónde guiarles. También tengo a los discípulos donde los puedo conectar y ellos continuamente van a estar ministrándolos, aunque yo no pueda entrar. Entonces, 100% ese campo se vuelve un campo donde el Señor obra continuamente. La conclusión. Entonces podemos darnos cuenta que mi mira o mi punto de vista y la mira de Dios debe ser la misma. Los discípulos para la evangelización del mundo. Les bendigo para que en sus corazones pongan este movimiento de discípulos. No de mis discípulos, sino los discípulos para la evangelización del mundo. Dios, en el campo donde yo entro, bendíceme con el encuentro con la persona que va a hacer la evangelización del mundo junto conmigo. Ese encuentro es este encuentro. Dios os ha bendecido de esa forma. Tenemos que darnos cuenta. Dios os ha guiado a cada uno individualmente y os ha reunido aquí. ¿Por qué? Dios quiere que como equipo hagáis la evangelización del mundo. Entonces, no son mis discípulos, sino que tenemos que ser esos discípulos para las 237 naciones. Por esto, ¿qué tiene que haber en mi corazón? ¿Mi iglesia? ¿Mi región? ¿Mi ministerio? ¿Mi país? No es eso,
sino la evangelización del mundo. Ahí es donde está la mira de Dios. Ahí es donde está el deseo de Dios. Que mi corazón y el corazón de Dios sea el mismo. ¿Qué es eso? Es la evangelización del mundo. Que Dios me ha llamado para hacer la evangelización de las 237 naciones. Esto es el Evangelio. Sois de México, pero no estáis solo para salvar México. De Panamá, pero Dios no os ha llamado para salvar simplemente Panamá, sino que Dios os ha bendecido para hacer la evangelización del mundo. En la región donde estéis. No estáis evangelizando Panamá City. Estáis evangelizando el mundo. Tener ese corazón. Sois los discípulos que habéis venido hasta Corea. Para evangelizar Panamá, Dios no hace falta traeros hasta aquí. Se puede hacer algo allí, ¿no? Dios os ha bendecido y traído hasta aquí. ¿Para qué? Para que veáis el mundo. Yo estando aquí en Corea, si hay otra, además de muchas cosas que ha cambiado en mí, mi punto de vista hacia las misiones ha cambiado totalmente. Yo vine disfrutando del Evangelio, conociendo el Evangelio. Primero vine entrenando varias veces, así como ustedes, pero un día decidí quedarme aquí. Pero en mi corazón solo estaba el querer hacer evangelismo y el salvar España. Pero Dios, entrenándome aquí, me enseñó algo mucho más grande. Que el plan de Dios no está simplemente en salvar España, que por supuesto España debe ser salva, pero el plan de Dios está en la evangelización del mundo. Que Dios me ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Y estando aquí, fíjate, Dios me ha guiado para encontrarme con gente de muchas naciones, menos de España. Con alguien me he encontrado que no le interesaba el Evangelio, pero con gente preparada realmente por Dios, interesada en el Evangelio, que se han levantado como discípulos, de muchas naciones, Camboya, Nepal, Ecuador, Estados Unidos, Francia, y ellos, recibiendo el Evangelio, empiezan a hacer el movimiento de evangelismo, se vuelven esos discípulos. Somos ese equipo, menos de España. Dios, ¿qué es lo que me estaba mostrando? El mundo. Por eso mi ámbito para las misiones ha cambiado. En el lugar donde estén, aunque parece que estén simplemente haciendo evangelismo en su región, están predicando este evangelio que traspasa fronteras. Dios les ha llamado para hacer la evangelización de las 237 naciones. Entonces les bendigo para que puedan ser ese tipo de discípulos. De verdad, el patriotismo, nacionalismo, es algo que no viene del evangelio. No digo que esté bien o esté mal, sino que el evangelio realmente traspasa las fronteras. A través de los extranjeros que estén también en sus países, pueden hacer la evangelización del mundo. Es algo que Dios ha preparado también. ¿Por qué? La clave está en ustedes. Ustedes son los importantes. ¿Por qué? Por el valor que tiene el evangelio que está en ustedes. No por quién soy yo, sino por Cristo y por el valor del evangelio que realmente salva las almas. Entonces, si una persona que tiene este mensaje se encuentra con otra persona, ahí hay un plan de Dios. Si Dios permite que yo tenga este encuentro con esta persona, Dios tiene un plan para esa persona, porque así de importantes son ustedes, sin importar la nacionalidad, ¿verdad? Resulta que si no es de mi nacionalidad, la voy a desechar. No es eso, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya entienden eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Su respuesta se vuelve mi respuesta. Si el pastor Alonso empieza a tener respuestas en México, yo para mí esa es mi respuesta, porque también estoy orando por México, ¿verdad? Entonces su respuesta es mi respuesta también, y juntos nos podemos gozar. Entonces el día de mañana, según va pasando el tiempo, nosotros que continuamos predicando el Evangelio en nuestros campos, cada respuesta empieza a estar conectada. Su respuesta, mi respuesta, todos conectados, ¿qué es lo que está formando? La evangelización del mundo. Por eso es que podemos disfrutar de la unidad. Por eso es que no me ¿cómo se dice eso? Envidia. No me da envidia que otra persona pueda tener respuestas y yo no. ¿Por qué? Pues bueno, yo ahora mismo no tengo frutos de México, pero es que estoy orando por ellos. Entonces, pues para mí es mi respuesta. Yo lo veo así. La respuesta del pastor Ryu es mi respuesta. 100%. El pastor Ryu levanta un centro de 237 naciones. Ahí está mi corazón, está mi oración, está mi ofrenda. Esa es mi respuesta. Deseo que también puedan disfrutar de estas respuestas, que disfrutemos juntos de esta forma, de estas respuestas. De verdad, pongan esto en su corazón. La razón por la que están aquí, la razón por la que Dios les ha permitido estar juntos en este momento, entrenando. Además, bien pegaditos porque no podéis salir afuera.
Es una bendición. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de Dios? Que vuestros corazones se junten y formen este equipo. Esta es la clave para la evangelización del mundo. Que puedan disfrutar de esta unidad. El escritor John Maxwell, en uno de sus libros sobre el trabajo en equipo, decía que más importante que la meta o el objetivo que yo tenga es el equipo que hay detrás. Y así de grande como sea mi meta o objetivo, así de grande debe ser mi equipo. El evangelismo, yo puedo encontrarme con alguien y predicarle a Cristo. Puedo ayudarle a que reciba la salvación. Pero la evangelización del mundo o el movimiento de evangelismo, el movimiento de discípulos, es algo que yo solo no puedo hacer. Por eso Dios desea que seamos uno. Para ser uno, ¿qué es lo importante? Tirar mi motivación, tirar mi propio ego. Realmente por el Evangelio. Os bendigo para que puedan ser uno en Cristo Jesús por el Evangelio y las misiones. Hoy voy a acabar aquí, pero mañana voy a venir para traducir. Durante esta semana voy a estar también con ustedes. Entonces deseo que durante toda esta semana pues continuamente podamos gozarnos más en Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio tan grande que tú nos has dado. Gracias por las grandes bendiciones que tú nos has dado. Gracias porque nosotros no te escogimos a ti, Señor, sino que tú nos llamaste, nos escogiste a cada uno de nosotros, para que vayamos y al predicar el Evangelio podamos tener frutos, para que podamos hacer el movimiento de las misiones y el movimiento de los discípulos. Dios Padre, bendícenos para que toda obra de Satanás que quiera impedir que podamos ser equipo o unidad, que sea quebrantada totalmente. Bendícenos para que en nuestros corazones solo esté tu deseo, que nuestros ojos y nuestra mira esté solo donde tú estás poniendo la mira. Dios Padre, que podamos hacer esta evangelización del mundo juntos en unidad y armonía. En el nombre de Jesucristo, bendícenos y oramos. Amén.